Exactamente. ¿Mm? ¿Eh? No, 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 le pregunto a usted. Esperemos. Vamos a hacer la pausilla. Bueno, no, un peor es nada, un peor es nada. No es necesario que la anote porque está en la beta, ya la prueba está subida, ¿cierto? Los dos son como uno, los dos son como uno en realidad. Sí, justamente. Queremos determinar el volumen del sólido que se genera alrededor del eje X. La ecuación es y cuadrado igual a x cuadrado igual a x a la cuarta. Comenzamos haciendo el gráfico, ¿cierto? Nuestro plano x y la función x cuadrado es de esa naturaleza, ¿no? Igual a x al cuadrado. Y por otro lado, y a la cuarta va a ser de esta naturaleza. Y acá va a estar el punto 1,1 y acá va a estar el punto menos 1,1. ¿Sí? Entonces, y igual x a la cuarta, puede el número uno le gana al x cuadrado, más chico que el uno pierde ante el x cuadrado, o sea, por debajo. Y lo hacemos girar alrededor del eje X, el sólido va a estar generado por esa región externa. Por tanto, nos damos cuenta de que todo eso que está con verde es un espacio blanco, un espacio vacío, nos va a sobrar, por tanto, el método que nosotros tenemos que emplear es el método del anillo, para poder calcular el volumen. Entonces, ¿cuál va a ser el método del anillo? El método del anillo nos dice que va a ser el volumen determinado por y la integral entre
menos 1, 0, menos 1 y 0, de la función de arriba al cuadrado menos la función de abajo al cuadrado, más la integral entre 0 y 1 de la función de arriba menos la función de abajo, cada una de ellas también al cuadrado. Entonces, en este caso, como en ambos intervalos, la que está arriba es la misma y la que está abajo es la misma, solamente voy a anotar la integral entre menos 1 y 1 de la función de arriba, que sería en este caso x al cuadrado, y por fórmula también está al cuadrado, ¿eso? Menos la función de abajo, que es x a la cuarta, y por fórmula también eso va a estar al cuadrado. Todo esto con respecto a x. Entonces, yo me puedo dar cuenta de que la figura que está aquí es una figura completamente simétrica. Entonces voy a utilizar la simetría de la figura para poder calcular el volumen. ¿Qué significa eso? Que me doy cuenta que el área que está encerrada en el lado izquierdo es exactamente lo mismo que está en el lado derecho del eje Y. Por tanto, esta integral va a ser exactamente igual a 2 veces pi, la integral entre 0 y 1, de, y ahora voy a desarrollar estas potencias, x a la cuarta menos x a la 8. Damos la integral, entonces esto me va a quedar x a la quinta sobre 5 menos x a la 9 sobre 9 evaluado por el teorema fundamental del cálculo entre 0 y 1. Por tanto, me va a quedar 2pi por un quinto, un noveno, menos 0. Es decir, esto claramente es 0, se simplifica, y por tanto me va a quedar solamente esto que está aquí. Y si hago las operaciones respectivas de resto de fracciones, esto me va a quedar 8 pi sobre 45, y como estamos calculando un volumen, van a estar dadas por unidades. Entonces la respuesta, ¿cuál es el volumen generado? Es ese que está acá, 8 pi sobre 45 unidades. En ese acaba el ejercicio. O sea, no me acuerdo. Lo revisé, pero no me acuerdo. Ahí lo va a chequear. ¿Me entiendes? Facilito, ¿cierto?
queremos calcular esta integral en caso de que sea posible. Nos preguntan en caso de que sea posible porque que tenemos una integral impropia de segunda especie. Nos damos cuenta de eso porque, por ejemplo, aquí en particular, si yo veo el límite de integración cero, aquí este se me va a hacer cero y por tanto el denominador se hace cero, lo que hace que esta sea una función no acotada. Entonces, claramente una integral impropia de segunda especie y por tanto puede como converger como puede diverger. Eso lo vamos a ver solamente resolviendo. Entonces vamos a calcular la integral entre 0 y e de 1 sobre x logaritmo natural de x respecto a x. ¿Cómo puedo yo calcular esto? Bueno, voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que mi variable u va a ser justamente logaritmo natural de x. Su diferencial va a ser 1 sobre x, diferencial de x. Por tanto, la integral escrita en mi nueva variable va a quedar como la integral de 1 sobre u. Me parece que por un momento, ¿cierto? Que acompaña acá, pero el logaritmo vale u, ¿cierto? Pero, en cambio de variable. ¿Y cuánto vale el diferencial de x? Vale x de u, desplazando de acá, ¿cierto? El valor de dx. Entonces con eso simplifico la x y me va a quedar la integral de 1 sobre u con respecto a u. Me faltan saber los límites de integración, producto de mi cambio de variable. Si yo reemplazo por 0 en mi x, ¿cuánto va a valer u? Esto que va a ser u igual a logaritmo natural 0. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 0? ¿Sí o no? ¿Sí? Si yo reemplazo x por e, ¿cuánto va a quedar acá el resultado? ¿Cuánto vale el logaritmo de e? Logaritmo natural de e, ¿vale? Por tanto, mi integral solamente después del cambio de variable se reduce a esto que está ahí. ¿Cuánto vale la integral de 1 sobre u? Logaritmo natural de u. Y esto está evaluado entre 0 y 1 por el teorema fundamental del cálculo. Todo el proceso lo hemos hecho con abuso de notación porque como dijimos al inicio teníamos un 0 acá que me decía que esto sea 0, que el denominador sea 0 y por tanto era una integral impropia. Sin embargo, nosotros le seguimos arrastrando en todo el problema. Nosotros en estricto rigor no podemos dejar ahí 0, deberíamos dejar una letra con un límite, que ese límite tienda a 0. Vamos a hacerlo ahora en el siguiente paso. Entonces, esto en realidad debería ser el límite de logaritmo natural de u entre una letra, vamos a llamar esa letra a, y 1, cuando a tiende al 0 por la derecha. Es decir, el límite cuando a se vaya hacia el 0 por la derecha de logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de a.
¿Ya no? Hay un pero, sí. Eh, no, hay un pero acá en el ejercicio. Inicio, está en mi variable. U igual a logaritmo natural de cero. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de cero? No está definido. Debería ser en realidad, si usted ve la gráfica del logaritmo, es así. Cuando se acerca al cero, esto se va hacia el menos infinito. Por la gráfica del logaritmo. Entonces en realidad acá debería ser menos infinito. Debería ser menos infinito. Porque en todo este lugar acá, menos infinito. Logaritmo natural de uno vale cero. Y el límite del logaritmo natural de a cuando a se va hacia el menos infinito da menos infinito. Por tanto, el resultado me da infinito, que es otra manera de decir que la integral es lineal. Por tanto, no se puede calcular el valor de esa integral. La integral es una integral lineal. Como digo, no me acuerdo. No sé si lo pero ahí lo vamos a revisar. Es el cambio. No, no. Pequeño detalle al que laico. Queremos calcular, en caso de que sea posible, la existencia de ese límite de tres variables, de una función de tres variables. Sin embargo, el límite no existe. Aquí lo podemos comprobar de manera súper rápida y sencilla. Tenemos que el límite de x y z, cuando se vaya al 0, 0, 0, vamos a ver, am, tenemos el límite, ¿cierto? De la función de tres variables, de la función de tres variables. Pero yo voy a tomarme una trayectoria
por ejemplo, la trayectoria x igual a 0. Si como x igual a 0, esto me va a quedar como un límite de y, z, donde se vaya el 0, 0. Y donde haya x, yo voy a reemplazar por la trayectoria que escogí, en este caso el 0. Entonces me va a quedar 0 y z sobre 0 cuadrado más y más z, y z al cuadrado. Si hago los cálculos, arriba me va a quedar 0, abajo me queda iz cuadrado, 0 sobre iz cuadrado es 0, y por tanto el límite de esto que está acá es 0. Sigue dando 0. Si yo me tomo la trayectoria b de x igual 0, yo me tomo la trayectoria y igual 0, o z igual 0, todos esos límites también van a seguir dando 0. No me sirve para probar la no existencia del límite. Entonces, ahora esta va a ser la primera trayectoria que yo me voy a considerar. Y la segunda trayectoria que me voy a considerar va a ser una que me sirva efectivamente para probar la no existencia de este límite. ¿Y qué trayectoria me voy a considerar yo? La siguiente. Voy a considerar x igual a iz. ¿De dónde me surge la idea de tomar esta trayectoria? Bueno, si yo veo acá en el ejercicio, en el ejercicio como tal, acá tengo x cuadrado y z cuadrado. Me gustaría tal vez averiguar qué pasa si igualo a x con y z cuadrado. De ahí me surge la idea de considerar esa trayectoria. Entonces, tengo la función original. Si yo calculo el límite, entonces me va a quedar ahora el límite de iz de 0, 0, y al considerar esta trayectoria de x igual a y z, donde haya x yo voy a reemplazar. Entonces me va a quedar y z por y z sobre y z al cuadrado más y z al cuadrado. Entonces, agrupando los términos respectivos, arriba me va a quedar y z al cuadrado y abajo me va a quedar dos veces y z al cuadrado. Simplificando los y z, solamente me va a quedar un medio y el límite de la constante es la misma constante. Por tanto, ese límite va a darme 1. Como yo obtuve con dos trayectorias distintas, dos límites distintos, aseguro que el límite no existe y con eso acaba el ejercicio. Entonces, la dificultad de este ejercicio recaía en encontrar la trayectoria que me hacía que finalmente esto fallara. Uno piensa ahí como en igualar, a ver, para saber qué pasa. Este era exactamente el mismo del formativo. El que hizo el formativo tenía ese, porque era exactamente el mismo. Yo no lo modifiqué en nada, ni siquiera un numerito ni una letra. 5. Vamos al 4 primero. Lo vamos a hacer el 4 primero.
¿Y ahora cómo lo haría? Con integrales dobles, ¿no? Obvio, integrales simples, integrales dobles, tú lo que hemos visto en el curso. Sí, pues, esa es la idea, pues. La idea es entregarle herramientas. Ahí vea usted cómo las usa, ¿no? Grandes revelaciones. Vamos a hacer el número 4. Tenemos una función por tramo y queremos determinar un par de cosas. En caso de que sea posible, la derivada parcial en el punto. Y además queremos decidir diferenciabilidad y continuidad en el punto 0,0. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. Calcular las derivadas parciales. Entonces la derivada parcial de x en el punto 0,0, al ser una función por tramo, que justamente el 0,0 es el punto de conflicto, por la forma que tiene la función, no, la forma más eficiente de calcular esta derivada es a través de la definición de derivada. Entonces esto va a quedar como el límite cuando h tiende al 0 de f 0 más h, 0 menos f de 0,0 sobre h. Esta es la definición de la derivada con en el punto. Entonces nos damos cuenta de que el límite no cambia aún, ¿cierto? Nos damos cuenta de qué cosa. Que acá la primera coordenada, 0 más h es solamente h, entonces donde haya x en mi ejercicio original, le voy a colocar h, donde haya y le voy a colocar 0. La función en el punto 0,0, yo la conozco, justamente vale 0. Por tanto, reemplazando todo lo que acabamos de decir, me va a quedar el límite de 2h a la quinta, 0 al cubo, sobre h a la cuarta, más 0 cuadrado, menos 0, y todo esto está dividido en... Acá nos damos cuenta de que 0, por lo que sea, arriba me va a dar 0, y abajo 0 más h cuadrado me va a quedar finalmente de toda esta expresión me queda 0 partido por h a la cuarta. ¿Y cuánto es 0 partido por h a la cuarta? 0. Por tanto me va a quedar solamente 0. Ahí. Por tanto, me va a quedar 0 menos 0 partido por h, que eso es el límite más que tiende al 0 de 0, que es 0. Entonces la derivada parcial en el punto existe y vale 0. Ahora repito un procedimiento similar a la derivada con respecto a y. ¿Cuál va a ser entonces el procedimiento? También por definición, entonces me va a quedar como el límite cuando h tiende al 0 de quién? F de. Y acá vamos a tener una pequeña diferencia con el anterior. Acá teníamos 0 más h, 0, y ahora me va a quedar entonces 0, 0 más h. El h se lo estoy agregando a la variable y, ¿cierto? Porque estoy derivando con respecto a y. Todo lo demás sigue tal cual. La misma historia, donde haya x, ahora voy a reemplazar por 0,
donde haya i, voy a reemplazar por h. Me va a quedar 2 por 0 a la quinta por h al cubo sobre 0 a la cuarta más h cuadrado menos la función en el punto 0, 0, 0, esto está dividido en h. Similar a lo anterior, de acá nos damos cuenta de que en el numerador tengo ese 0, por todo lo demás me va a quedar 0, y abajo solamente queda h cuadrado. Por tanto, esto es igual a 0 sobre h cuadrado. Y 0 sobre h cuadrado, similar a lo anterior. 0 menos 0, 0 sobre h es 0, por tanto este límite vale. Hemos encontrado ambas derivadas parciales en el punto. Ambas existen y ambas valen. Con eso terminamos el primer punto. Y ahora nos tenemos que determinar, ¿cierto?, si la función es o no diferenciable en el punto. Eso es lo que queremos ver. ¿Será esta función diferenciable? Tengo que recordar mi definición de diferenciabilidad. Entonces, vamos a escribir L porque esto es un límite. La definición de diferenciabilidad es el límite cuando x, y se acerca al punto que queremos analizar, en este caso el 0, 0. ¿De quién? De la función en general menos la función evaluada en el punto menos la derivada parcial de x evaluada en el punto multiplicada por x menos la derivada parcial de y evaluada en el punto multiplicada por y. Y todo esto está dividido por la norma de x, y menos el punto. Esta es la definición de diferenciabilidad. Pero nosotros del ítem anterior tenemos que f de x, ¿cierto? La función, la derivada con respecto en el punto vale 0, con respecto a x y con respecto a y. Entonces esos dos términos van a desaparecer. Y además sabemos que la función evaluada en el punto también vale 0. Por tanto, en realidad, de toda mi definición de diferenciabilidad, esto solamente se reduce a la siguiente expresión. La función xy dividido por la norma de x, y. La definición de diferenciabilidad para este caso se redujo solamente a esto que está. Bastante más sencillo de trabajar. Ok, entonces, valía la función, valía 2x a la quinta y al cubo dividido x a la cuarta más y al cuadrado. Todo esto en valor absoluto. Y esto está multiplicado por 1 dividido por la norma. Estoy reescribiendo de forma adecuada lo que está acá, ¿sí? La norma está dividiendo y la función la acabo de reescribir acá.
Entonces, ahora vamos a buscar mayorar la expresión para poder calcular este límite, porque de manera, si lo intentamos hacer de manera directa, esto nos da una forma indeterminada. Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta de que aquí yo, por la definición de diferenciabilidad, se me construyó una norma. Entonces yo aquí voy a tratar de sacar esta misma norma para poder simplificar una con la otra. De hecho, miren acá, lo voy a escribir así mejor. Para que se entienda un poco mejor lo que estamos haciendo. Entonces, de esta expresión, yo voy a tratar de construir esta norma para poder simplificarla. ¿Cómo podría yo construir esa norma? Esta es la norma x cuadrado, raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, mira, yo parto desde y cuadrado. Y cuadrado es menor o igual que el mismo y cuadrado más término positivo que va a ser x al cuadrado. Si yo le tomo la raíz a ambos lados, me va a quedar que y ser menor o igual que la norma de x, y. ¿Cierto? Esta es la norma, la definición de la norma. Entonces, esto yo lo obtuve gracias a partir, o sea, básicamente me está diciendo que un y es menor que la norma. Y acá yo tengo y cubo. Entonces, esto yo lo voy a separar como y cuadrado por y. 2x a la quinta y cuadrado por y. Esa es la igualdad. Abajo me va a quedar todo tal cual. Pero nosotros queremos mayorar. Y acabamos acá lo que tenemos encerrado en rojo, de darnos cuenta de que un i, bueno, esto en realidad está en valor absoluto, ¿cierto? Porque acá tenemos el valor absoluto, y este también está en valor absoluto. ¿Sí? Entonces tengo que un i es menor que la norma. Entonces en realidad esto, en vez de considerarlo como una igualdad, directamente voy a considerar la desigualdad, y este i voy a construir aquí la norma que acabo de construir al lado. ¿Sí? Entonces, justamente he logrado simplificar esas dos normas que yo tenía. Excelente. Ahora, démonos cuenta de lo siguiente. Esto que está aquí abajo es otro tipo de norma. Esto yo lo podría anotar como la norma de x al cuadrado, y. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque ¿cuál es la norma de x al cuadrado, y? Sería la raíz de x al cuadrado, por definición de norma, más y al cuadrado. Es decir, x a la cuarta. Si yo elevo al cuadrado a ambos lados, acá al cuadrado, aquí al cuadrado, ese cuadrado con esa raíz se simplifican y por tanto yo tendría esto. Entonces, esto es esta norma. Vamos a escribirla inmediatamente acá. Al cuadrado, ¿cierto? Entonces, a mí ahora me gustaría construir esta norma en la parte de arriba.
voy a partir desde, y de hecho acá nos da la relación de dónde partir. Si yo parto desde i cuadrado, mira, si yo parto desde i cuadrado es menor o igual que i al cuadrado más término positivo, que ese término positivo va a ser x a la cuarta. Yo le tomo raíz, ¿cierto? Yo tendría que el valor absoluto de i es menor o igual que la norma. X cuadrado, i al cuadrado. Y similarmente, si yo hubiese partido, ahora sí, ahora, similarmente, si yo hubiera partido desde x a la cuarta, yo tendría que x a la cuarta es menor o igual que x a la cuarta más algo positivo, que va a ser el i al cuadrado, y construyo también la norma. ¿Sí? Por tanto, acá en el numerador, yo puedo hacer aparecer esta norma desde un i y desde un x al cuadrado. Vamos a continuar, ¿cierto? Si yo tomo raíces acá, a ambos lados, sería x al cuadrado, menor o igual que la norma de x al cuadrado, por tanto, yo necesito x cuadrado y entonces acá me va a quedar lo siguiente. 2. Acá vamos a separar como x por x cuadrado por x cuadrado por i por i. Para que se note bien claro lo que estoy haciendo. Entonces, si te das cuenta bien, acá tengo i dos veces, entonces me va a quedar la norma al cuadrado. Acá tengo x al cuadrado dos veces, entonces me va a quedar la norma también al cuadrado. Por tanto, es igual, y si empleamos la mayoración, me va a quedar por x por la norma x cuadrado, i, ¿cuántas veces? Y acá contamos. Una, dos, tres, cuatro veces. Por tanto, me va a quedar la norma a la cuarta. Simplifico, y por tanto esto va a ser igual. ¿Y cuánto vale este límite? Este límite ya lo puedo calcular sin problema. No se me determina abajo. Me queda una forma indeterminada. Y este límite vale
0. Y el límite porque nosotros estamos calculando la diferenciabilidad. Si el límite de la diferenciabilidad me da 0, significa que, por tanto, f es diferente. Y con eso recién tenemos el segundo punto de nuestro problema. Pero el tercer punto es bastante cortito, porque después nos preguntan si f era continuo. Entonces hay un teorema que me dice que si f es diferenciable, entonces la función va a ser continua. Entonces, solamente por teoría, yo puedo argumentar que la función va a ser continua gracias a la diferenciabilidad que hemos probado en eso. Acaba el ejercicio. Yo creo que este era el más difícil de todos, siempre. Siempre este es un poco más difícil porque hay que construir normas, ver cómo mayorar, se tienen que ocurrir un par de cosas, ¿cierto? Pero también en el formativo vi 1-1 será idéntico. Vamos a hacer el último era bastante corto, era bastante sencillo. Bien se veía de aplicación, en realidad la aplicación era directa, no había que rebuscarse nada, nada muy complicado. Ya, tenemos un problema de aplicación, buscamos maximizar beneficio donde es una fábrica que vende dos tipos de automóviles de lujo y ¿cierto? El beneficio obtenido que queremos maximizar viene dado por esta expresión que es una función de dos variables. Entonces queremos maximizar eso empleando eventualmente el criterio de la segunda derivada. Entonces tenemos una función y si queremos maximizarla, lo primero que tenemos que hacer es buscar los puntos críticos. Entonces, puntos críticos, ¿cómo los busco? Puntos críticos se buscan igualando el gradiente al... Esto lo podemos sistema de esta manera, la parcial con respecto a x igual a 0, la parcial con respecto a y igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale la derivada parcial de la función con respecto a x? Derivo. Con respecto a x me va a quedar 8, ahí se me queda 0. Acá tengo el x cuadrado, entonces me va a quedar menos 0,001 por 2x. Acá también tengo x, entonces me va a quedar menos
0,001 y este vale 0, esto vale 0. Entonces esa es la derivada parcial con respecto a x. Y repito, voy a buscar la derivada parcial con respecto a y, este va a valer 0, entonces me va a quedar 10 menos, este va a valer 0, la derivada de esto vale 0,001 por x, y la derivada de este último término me va a quedar menos 0,001 por 2 por y. Ese es el sistema de ecuaciones que nosotros queremos resolver. Entonces, como están los números decimales ahí, es un sistema que tal vez a simple vista no se ve muy agradable. Voy a multiplicar a ambos lados del sistema por 1000. Entonces, si multiplico por 1000 a ambos lados, me va a quedar una expresión mucho más amigable. Esto es equivalente a 8000 menos 2x menos y igual a 0. Me va a quedar 10.000 menos x menos 2y igual. Este es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, sumamente sencillo de resolver. Todas las fórmulas que nosotros conocemos. Entonces voy a multiplicar por menos 1, voy a multiplicar por 2 y voy a sumar ambas ecuaciones, ¿sí? Ocupando el método de reducción. Entonces haciendo eso me va a quedar menos 8000 más 20.000 más x no, 500. Bueno, perdón, resolvemos el sistema mejor de otra forma más. Antes de hacer eso, lo podemos escribir como pasarlo por el otro lado, va a quedar positivo. Va a estar más fácil de visualizar. ¿Ok? Entonces, ahora sí, la primera ecuación la voy a restar con la segunda. Primera menos la segunda. Me va a quedar menos 2000 igual a x. Dijimos 1 menos 5. Entonces, x vale y menos 2000. Reemplazo ese valor en cualquiera de las dos ecuaciones. Voy a reemplazarlo en la segunda. Entonces me va a quedar que 10.000 va a ser igual a x, pero x vale ahora y menos 2000 más 2y. ¿Sí? Y haciendo las operaciones respectivas, nos damos cuenta que me va a quedar que 2, que 3y va a ser igual a 12.000 y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Tenemos el valor de y. Entonces, reemplazando acá con el valor de y, nos damos cuenta de que x, ¿cuánto debe valer? 2000.
Entonces ahí hemos encontrado un punto crítico. El punto crítico es el punto 2000, 4000. Ya. Ahora entonces debemos aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces, a la función original, o a esta, mejor dicho, a la que está con respecto a x, la vuelvo a derivar con respecto a x, a esta la vuelvo a derivar con respecto a y, y después calculo la mix. Entonces, la función, no vale x mejor, con respecto a x dos veces, ¿cuánto me va a dar? Me vale, y evaluar en el punto, me vale menos 0,002. Función veces con respecto a y, evaluar en el punto, me vale menos 0,002. Y la mixta, evaluada en el punto, me vale menos 0,001. Para poder aplicar entonces el criterio de la primera derivada, necesito encontrar cuánto vale d. ¿Quién era d? Fxx en el punto por Fii en el punto menos la mixta en el punto y al cuadrado. Entonces, reemplazando los valores que acá hemos obtenido, esto me va a dar 0,000003. En realidad no me interesa el resultado numérico, me interesa el signo. Esto es mayor que cero. Por tanto, D es mayor que cero. Si yo voy a los criterios que tengo por el teorema de la segunda derivada, el criterio de la segunda derivada, si D es mayor que cero, tengo dos posibilidades. Y esas dos posibilidades van a depender de la función dos veces respecto a x en el punto 0,0. En este caso, fxx es menor que cero, es negativo. Fxx es negativo. Si d es mayor que cero y fxx es negativo, entonces estoy ante un máximo. Y por tanto, lo que optimiza las utilidades son 2000 del primer auto y 4000 del segundo tipo de auto. Entonces, si bien este era un ejercicio de aplicación, en realidad, un ejercicio de aplicación se podía hacer con las técnicas usuales de un ejercicio común y corriente, ¿cierto? Desde una desde más o menos.